anhelando de verdad su palabra, anhelando su verdad, un corazón dispuesto y atento a escuchar su voz en todo tiempo. Como les decía al principio, un corazón que no está sujeto a las circunstancias, que no está sujeto a lo que está ocurriendo. Imagínense al pueblo de Israel allá, después de 400 años, Dios envía a Faraón y dice la Biblia que Dios le endureció el corazón a Faraón. Entonces, hermano, queremos transformar una situación y estamos yendo, tengamos cuidado en contra de la voluntad de Dios. Así que mi adoración a Dios no depende de lo que está ocurriendo, mi adoración a Dios depende, insisto con esto, de lo que Dios dijo que iba a hacer en esta nación. Amén. De lo que Dios dijo que iba a hacer con mi vida, de lo que Dios dice en su palabra, que su galardón es grande. Amén. Y que su galardón es en los cielos. Amén. Siempre que estemos atentos a esa palabra, a ese conocimiento de la verdad, dice la Biblia que conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Amén. Ahí en el libro de Hebreos, capítulo 7, en el versículo 25, con este versículo vamos a ver como base, dice la palabra del Señor en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Hebreos capítulo 7, verso 25. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Amén. Amén. Vamos a repetir. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Que el Señor añada bendición a su palabra. Amén. Ese fue el Cristo que vio Esteban, allá en el capítulo 7 de Hechos, versos 55 en adelante, que después de dar aquel discurso inspirado por el Espíritu Santo de Dios, y dice el título de unos versículos antes, como Esteban fue apedreado, los cielos se abrieron y él pudo ver al Padre y pudo ver al Hijo sentado a su diestra. De ese es quien habla la Escritura, que vive perpetuamente. Y déjame decirte, iglesia, que si alguien te dijo alguna otra cosa que tus oídos hayan resoñado como algo que no es de Dios, déjame decirte que nadie puede añadir a la palabra de Dios nada. Ya tus pecados fueron perdonados, tus pecados del pasado han sido perdonados, tus pecados del presente son perdonados y tus pecados del futuro serán perdonados, porque la sangre de Cristo está viva. La sangre de Cristo no fue en vano, el sacrificio de Cristo en la cruz. Él está sentado a la diestra del Padre, Él está vivo, sentado, intercediendo por ti, intercediendo por mí, todos los días delante del Padre. Esa es la fe del creyente, esa es la fe de nosotros, la iglesia. No es la fe del que pone la mirada en lo material, sino el que pone la mirada en las cosas espirituales de Dios. Amén. Ese es el Dios que adoramos nosotros. A ese es el Dios que servimos. El tema que traje para enseñar en este tiempo habla de un Salvador que nunca cambia. Y el tema va a hablar solo de Jesucristo en el libro basado en el libro de Hebreos capítulo 7. Se lo puede llevar para que lo estudie en su casa y el domingo lo vamos a interpretar de una mejor manera, pero quiero darte lo que el Señor me ministraba ayer en la tarde mientras yo trabajaba, porque siempre le digo al Señor que a pesar del título de la clase que Él me da, siempre me dé un subtítulo para el momento. Hoy no sé cuántos están ayunando el día de hoy, no sé cuántos supieron que esta semana fue de oración y ayuno, y de verdad hemos visto la gloria del Señor cuando ayunamos, hemos visto, porque es el acuerdo, no es el dejar de hacer las cosas que tenemos por cotidiano hacer, no es el café, no es la comida, es el acuerdo. Cuando la iglesia se une en el acuerdo, hay poder de Dios. Cuando la iglesia se une en la comunión de lo que dice la palabra de Dios, se derrama el poder de Dios sobre la iglesia. Y años anteriores, y lo seguimos viendo, y lo decimos, y aquí en Maroviseño y Lagorri, y lo decimos, Caná de Galilea es punta de lanza para la nación. Aquí Dios ha dicho palabra, aquí Dios ha revelado los secretos, aquí Dios se ha adelantado a cosas que están aconteciendo hoy. Ya Dios la ha dicho desde este lugar hace 2 y 3 años atrás, y desde hace muchos años atrás. Entonces nos queda el gozo de que podemos entender y creer que Dios está vivo y que Él es real, que Él es poderoso para salvar. Lo voy a invitar ahí mismo en el libro de Hebreos a leer el mismo versículo, capítulo 7, del versículo 1 al 3. Y va a mantener su Biblia ahí. 7 del 1 al 3. Dice la palabra del Señor: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, subraye, y le bendijo, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia, también rey de Salem, esto es rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Aleluya.
La Biblia habla de Melquisedec, un hombre que apareció, la historia está, apúntelo, Génesis capítulo 14, versículo 18 al 20. Apareció allá en la historia de Abraham, del patriarca. Abraham venía de la guerra, de vencer a los reyes que se habían juntado para tomar Sodoma y Gomorra, y aparte habían llevado cautivo a su sobrino Lot. Cuando Abraham regresa de la guerra, se consigue a este hombre llamado Melquisedec, que su nombre, como lo dice en hebreo, significa rey de justicia y rey de paz. Y dice, maravilloso encuentro, nos relata la Biblia allí en el Génesis 14, dice el verso 17, cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, aquí aparece este hombre por primera vez, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham, el Dios del Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Qué tremendo que estos hombres no se conocían. Qué tremendo que solo en la historia, hablando del libro de Génesis, que es un libro que se enfoca en la genealogía de las personas, no existe una genealogía de Melquisedec. No se sabe si es hijo de quién. Solo apareció en ese capítulo 14 y no se habló más de él. David tuvo una profecía en Salmo 110, verso 4. David habló de él. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Amén. Salmo 110, verso 4 dice, juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Qué tremendo. Según el orden de Melquisedec. O sea, esto me dice a mí que la escritura, que este hombre que apareció de la nada había sido ordenado por Dios. Aún no existía Moisés. Aún no se había entregado la tabla de las leyes a Moisés. Y dice en los libros de los Pentateucos que fue a la tribu de Leví a quien se le asignó la tarea de ministrar en el templo, de servir en el tabernáculo de Dios. Eran los levitas los encargados de la adoración a Dios. Pero estamos hablando de Abraham, muchísimo antes. Y dice la Biblia que Abraham le entregó los diezmos a este rey llamado Melquisedec. Rey de justicia, dice la Biblia. Pero la Biblia apunta en este estudio a que este rey es la tipología de Cristo para nosotros. Este rey anunciaba a Cristo y fíjese que su nombre es Rey de Justicia. La Biblia dice que Cristo vino por primera vez a traer justicia a la tierra, pero el segundo, ese es el nombre, Melquisedec significa Rey de Justicia, pero su título es Rey de Paz, y dice la Biblia que cuando Cristo vuelva a la tierra, va a traer paz a la tierra. Qué tremendo, hermano. Mire cómo Dios en el Génesis ya estaba, y aún lo sabemos nosotros que toda la Biblia es cristocéntrica, pero como de manera simbólica Dios hablaba de su Hijo Jesucristo a través de este hombre Melquisedec. Nos apuntaba hacia Cristo, apuntaba al sacrificio de Cristo, apuntaba al sacerdocio de Cristo. Y es tremendo lo que dice la palabra, porque nosotros hemos sido elegidos por Dios para ministrar en el templo de Dios. La Biblia dice que cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, el velo del templo, aquel velo gruesísimo que dividía el lugar santo del lugar santísimo, aquel velo grueso se rompió en Dios, en señal de que ya no había intermediario, en señal de que ya no había una pared que no nos dejara entrar al acceso a Dios, sino que ahora Cristo era el acceso a Dios directo. Amén. Por eso dice la palabra que todo lo que pidieras al Padre en mi nombre se os dará. Es Cristo el camino. Que nadie te robe esa verdad. Es Cristo el camino. Él lo dijo, yo soy el camino. Y decía yo una oportunidad, el Señor me ministró, y Él no dijo, yo soy un camino. Él dijo, yo soy el camino, y la verdad y la vida. Sí, hermano, es bueno recordar esto porque a veces se nos olvida. Cuando dejamos y nos apartamos de nuestros pensamientos, lo decía René, ya hemos dejado el camino. Y el término arrepiéntete, y el término, lo escuchaba en estos días, arrepentidos y convertidos, el término arrepiéntete tiene que ver con algo militar, con una orden militar. Es cuando la persona va marchando hacia un lugar y de pronto, por lo menos nos dicen a nosotros en la Fuerza Armada, eso significa arrepiéntete, cambiar de dirección. Lo escenificábamos con algo tan sencillo cuando la campaña. Aquel joven que venía caminando
con el mundo y de pronto vio a Jesús, escuchó la palabra, abandonó el mundo, siguió a Jesús, pero de pronto volvió a ver el mundo y siguió el mundo de nuevo. Gracias, hermano. Y nuestro corazón no puede estar dividido en dos pensamientos. El mismo Señor dijo, nadie puede adorar a dos señores, amar a dos señores. Pero qué maravilloso es el Señor, que nos ha revelado su palabra en este tiempo, que nos ha dado el privilegio de poder acceder a su trono con libertad en el nombre de Jesús. ¿Sabían ustedes que era solamente el privilegio del sumo sacerdote una vez al año entrar al lugar santísimo? ¿Sabía usted que era la persona capacitada y autorizada por Dios solo para entrar y pedir perdón por expiación por el pecado de toda la nación una vez al año? ¿Sabía usted que él solamente podía entrar a ese lugar, a ese velo que el Señor con su muerte rompió? Y hoy tú y yo podemos entrar confiadamente al trono de la gracia, dice Hebreos 4:16. Entremos confiadamente. Cuando entramos confiadamente nos olvidamos de nuestro alrededor. Confiar es creer, confiar es tener fe. Es depositar toda nuestra atención en Dios. Dice la Biblia, lo veníamos hablando con mi mamá esta mañana, el diablo anda como león rugiente buscando una presa que devorar. Pero si tu espíritu y el mío está clamando al Señor, si tu espíritu está adorando al Señor, si tu espíritu está recitando salmos al Señor, si tu espíritu está recordando lo que Dios ha hecho en tu vida las 24 horas, gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor. Señor, te alabo, Señor, tú eres rey, Señor, tú eres real, eres mi rey, tú gobiernas sobre mí. Lamentablemente para él no podrá tocarte. Te va a rodear, me va a rodear, sí, pero no podrá tocar. Pero ¿qué pasa cuando le dejamos una puerta abierta? ¿No dice la Biblia en el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado? ¿Y qué significa escarnecer? Criticar, murmurar la situación. Ahora sí se va, ahora sí se queda, ahora sí no sé qué. Y ahí el enemigo entra, le hemos dado una puerta abierta y destruye nuestro ministerio, y destruye nuestra familia, y destruye los planes que Dios ha hecho para con nosotros. ¿Sabía usted, lo decía René, que Dios nos vio aún antes que nos formásemos en el vientre de nuestra madre? Y Él nos vio y escribió. Y Él nos vio y escribió. Mi hijo va a hacer esto. ¿Sabía usted que Dios sabe lo que usted es capaz de hacer porque Dios ha depositado en usted su palabra? Amén. Gloria a Dios. Ese es el temor de Satanás, que el Señor lo reprenda. Amén. Que Él sabe que Dios ha depositado en usted toda su confianza, su palabra. Él sabe que usted representa un obstáculo para Él. Es un potencial usted en la mano del Señor. Por eso Él quiere descuidarnos con las cosas del mundo. Por eso Él está ocupado pensando hacernos caer, desviando aún el propósito de Dios. Pero tenemos que tener cuidado cuando asistimos a la iglesia, cuando escuchamos una palabra, siempre debemos llevar la palabra a la Escritura. ¿Qué dice la palabra? Tenemos que aprender a discernir, iglesia. Amén. Tenemos que aprender y entender lo que Dios tiene preparado para nosotros. Les repito, el conocimiento desvanece, pero la gracia de Dios revela su palabra, revela su verdad. Debemos estar metidos con Dios las 24 horas del día. Aún dormidos debemos estar tratando que nuestro espíritu, que nuestro corazón se acostumbre a tener una intercesión, una oración a Dios las 24 horas. Había un hombre, dice el Señor, orando en un templo un día publicano, y el otro escribe, dice, gracias Señor, porque no soy como este que está ahí arrodillado. Y ese hombre estaba allí porque no podía levantarse, estaba humillado delante de Dios. Y dice la Biblia que cuando salieron del templo, ese publicano fue justificado delante de Dios. No es la oración que yo haga en voz alta, porque hay oraciones mecánicas, y de eso le vengo a hablar hoy, que solo llegan hasta la pared. Yo quiero oraciones espirituales. Yo quiero oraciones espirituales que lleguen y perfumen su trono, porque así le agrada al Señor. Le dije que subrayaran en el verso 1 del capítulo 7 de Hebreo, y le bendijo. El vocablo que se traduce de bendecir en castellano es eulogio, perdón. El vocablo de bendecir en el griego se escribe eulogio, para los que les gusta escribir. A mí me encanta escribir. Y esta palabra bendecir está formado por dos raíces que significan bien y palabra. Presta atención porque de esto se va a tratar este tema hoy. En consecuencia significa hablar bien de una persona. Se usó en la Sagrada Escritura. Su uso aclarará cualquier duda que nosotros podamos tener en esta mañana. Se empieza para indicar la alabanza con la cual el creyente reconoce la bondad de Dios. Lo voy a invitar
a ir conmigo al libro de Lucas, capítulo 1. Gracias te damos, Señor. Aleluya. Lucas capítulo 1, verso 64. Dice la palabra en Lucas 1, 64. Al momento fue abierta su boca y suelta su lengua, habló bendiciendo a Dios. ¿De quién hablaba la Escritura? Retroceda una hoja, de Zacarías, el padre de Juan el Bautista, el sacerdote que estaba un día en el templo ofreciendo sacrificio de incienso a Dios. Sacerdote que dice el libro de Números, para los que anotan, capítulo 6, verso. Vamos a leerlo porque es interesante lo que Zacarías estaba haciendo en el templo. Hay una ordenanza de Dios en el Antiguo Testamento, en el libro de Números, capítulo 6, y el pueblo está afuera. Y dice la Biblia, enseña que mientras él quemaba el incienso dentro del tabernáculo, el pueblo afuera oraba, y cuando el humo del incienso subía, el pueblo simbolizaba que sus oraciones estaban subiendo al trono de Dios. Miren todo el significado que tiene esto. El rey David había colocado por grupo a todos estos sacerdotes que ministraban en el santuario de Dios. Y el pueblo estaba afuera esperando, porque la ceremonia duraba 2 semanas y eran 24 sacerdotes cuando David los ordenó. Y él, que era hijo de Abía, de la línea de Abía, del linaje de Abía, Zacarías, estaba ofreciendo sacrificio de incienso a Dios. Y el pueblo está esperando esta palabra, esta bendición sacerdotal que aparece en el libro de Números, capítulo 6, verso 22 en adelante. El pueblo esperaba que cuando él saliera dijera: Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y dile, así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndole, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga misericordia de ti. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz, y pondrá mi nombre sobre los hijos de Israel y yo lo bendeciré. Ahí está el pueblo afuera esperando. Él estaba ofreciendo sacrificios a Dios de incienso. Pero dice la Biblia que a él se le apareció un ángel. Síganme ahí en Lucas capítulo 1. Vamos a leerlo del verso 5. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abía. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Por cierto, yo te dije el título de la clase. Te dije que le había pedido a Dios. Bueno, te lo voy a decir. Tu oración ha sido oída. Mira a tu vecino, tu oración ha sido oída. Hay poder en el nombre de Jesús. Amén. Yo con esta palabra que usted acaba de pronunciar, que le dice, y el ángel le dijo a Zacarías, Zacarías se perturbó y se llenó de temor. Amén. Y el ángel le dijo, no temas, amén, que tu oración amén, ha sido oída. Amén. Eso es un testimonio que Gloria a tengo Dios. yo de una noche que hará como 3 años a la vez. Ajá. Yo me acosté toda la noche con una angustia y una preocupación muy grande. Tan grande era para mí eso, que yo me acosté así, sin nada, no dormí, no hice nada. Y me desperté en la mañanita, a las 5 de la mañana, y me fui al sitio donde yo siempre oro, en la otra salita aparte. Y le digo, Padre, no te puedo orar nada, porque tú sabes que yo estoy perturbada y llena de temor. Hermano, cuando yo abrí la Biblia, me salió que Zacarías se había perturbado y se había llenado de temor. Y el ángel le dijo, no temas, me dijo a mí. Aleluya. Y yo dije, Miriam, no temas, amén, que tu amén, oración ha sido oída. amén. Pero no fue eso, fue que Dios me llenó de paz. Aleluya, De amén, paz. amén. Y fui al baño, después me Gloria a bañé, Dios. me alegré Gloria a y Dios. yo creí. Amén, amén. Denle un fuerte aplauso al Señor, hermano. Eso es tremendo, hermano. Hermano, les confieso que el tema de Melquisedec para nada es fácil, porque esto de la genealogía es difícil cuando uno tiene un punto de partida. Pero mientras yo estudiaba ayer en la empresa, porque toda esta semana he estado repasando, pero ayer me encerré en una oficina en la empresa y Dios me quebrantó con esa palabra. Y está ahí en el estudio. Y me puse a llorar solo ahí, pero de alegría, ¿no? Porque
esto tiene muchas connotaciones. Tu oración ha sido oída. Eso es muy profundo, hermano. Eso es algo especial en este tiempo y lo será siempre, porque la palabra de Dios trasciende los tiempos. Y vamos a estudiar por qué ese ángel le dijo esas palabras a Zacarías, y vamos a ver que va a haber liberación en el nombre de Jesús. Dice, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, verso 5 del capítulo 1 de Lucas, un sacerdote llamado Zacarías. ¿Verdad que estamos hablando de sacerdote? No nos hemos salido del tema de la clase. De la clase de Abías, se lo explicaba yo, su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios. ¿Qué eran ambos? Justos. Y andaban como irreprensibles, o sea que en nada se les podía criticar. Eran personas que andaban conforme a los mandamientos de Dios, y lo dice la Biblia, andaban en perfecto delante de los hombres, y delante de Dios andaban bien, como a Dios le agrada. Eran justos y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero mira el verso 7, hermano, qué tremendo. Pero no tenían hijos, porque Elizabeth era estéril, ambos eran de edad avanzada. Tres cositas, no tenían hijos. Eran un par de viejos y ella era estéril. Es tremendo. Síganme en la lectura. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, conforme al mandato de Dios, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba, ¿dónde? Afuera orando a la hora del incienso. Por eso es que digo, hermano, que debe haber conexión. No venimos a escuchar al predicador, venimos a oír palabra de Dios. Usted debe estar ahí en posición de adoración. Usted debe estar ahí en actitud de adoración a Dios. Usted debe estar allí en actitud de obediencia a su palabra, dándole quizás gracias a Dios por lo que hizo esta semana, dándole quizás gracias a Dios por este momento tan especial. Nosotros no dependemos de un cable de luz. Nosotros dependemos del Dios Altísimo que está en los cielos. A Jehová de los escuadrones de Israel dependemos nosotros. A ese ejército dependemos nosotros. Entonces dice que está conforme a la costumbre del sacerdocio, porque le tocó ofrecer ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor, puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Dile que está a tu lado: no temas, tu oración ha sido oída. Amén. Y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Y miren lo que sigue diciendo el ángel: y tendrá gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún en el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. ¿Para preparar a quién? Al Señor, un pueblo bien dispuesto. Y escuche la respuesta, Zacarías: ¿en qué conoceré esto? Porque soy viejo, mi mujer vieja. Hermano, yo no sé cuántas veces lo he dicho, pero el Señor me ministraba ayer que cuando Dios envía una palabra, el enemigo inmediatamente pone en la mente de nosotros una excusa. El enemigo pone una incredulidad en el corazón de nosotros. Y entonces pone una duda. Es más, pone un espejo y me miro. Entonces todo aquello que me dijo el Señor de parte de este ángel, ya no lo creo. ¿En qué conoceré? Dice otra versión, que esto es verdad. ¿Cómo puedo estar seguro? Dice otra versión, que esto es verdad. Confírmalo. Pero qué tremendo. Yo vuelvo atrás y digo: tu oración ha sido oída. Amén. ¿Cuántos años no tendría Zacarías pidiéndole a Dios un hijo? Ya había perdido la esperanza.